Que el Señor los guarde y los proteja de todo mal. Quiero invitarlos, mis hermanos, a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Desde el 12 mejor. Amén, mis hermanos. Quiero que me ayuden leyendo la palabra de Dios todos. Dice el versículo 12 de Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Amados míos, no erréis. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos has dejado ejemplos, Señor, para que sigamos tus pisadas. Tú venciste, Señor, la tentación y venciste la muerte. Y por eso estamos aquí, Señor, para compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar y ayúdanos a todos a recibir tu palabra con reverencia y con amor. Gloria a Dios. Amén. Pues bueno, mis hermanos, yo como quisiera haber tenido buena voz para iniciar la serie que hoy iba a iniciar hoy, la cual está titulada Tentaciones. Tentaciones. Si de pronto alguno de ustedes, mis hermanos, no me entiende, bien pueda, me dice y yo repito, no hay problema. El mensaje de hoy está titulado Una realidad llamada tentación. Una realidad llamada tentación. Y aquí el apóstol Santiago, el discípulo Santiago, nos habla de la tentación, mis hermanos. La tentación es una realidad. ¿Cuántos saben eso? Es una realidad que todos vivimos. La tentación no es solamente para una persona. La tentación es para todos, porque todos tenemos esta lucha, la lucha contra la tentación. Le agradecemos al Señor, mis hermanos, que el Señor es el que nos ayuda en nuestra debilidad. En medio de las tentaciones, el Señor nos da la salida, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir y para no caer en tentación. El apóstol Santiago le escribe a los creyentes y les habla acerca de la tentación, así como toda la palabra de Dios, mis hermanos. Por toda la Biblia habla de la tentación también. La Biblia no solo habla de el amor, la liberación y la misericordia del Señor, porque está lleno de esa la palabra de Dios, ¿cierto? Pero la Biblia también no se queda ahí nomás y nos habla también de lo que tenemos que vivir como seres humanos todos los días.
La Biblia siempre va a hablar la verdad, porque la Biblia está llena de las verdades absolutas de Dios. Una verdad que todos debemos saber, mis hermanos, es que la tentación existe, que la tentación es real. Hasta el Señor Jesús fue tentado en el desierto. Amén. Todos sabemos eso, ¿cierto? El Señor Jesús fue tentado en el desierto. Pero siendo nuestro Dios, siendo nuestro Salvador, en medio de su tentación, ahí nos dio ejemplo de cómo vencer la tentación, mis hermanos. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es la tentación? La tentación es una incitación a pecar. Repito, la tentación es una incitación a pecar. Es una provocación a nuestra debilidad. El diablo siempre va a saber cuando estamos débiles. Él sabe, mis hermanos. Nosotros no debemos ser ingenuos con el enemigo que tenemos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted sabe que es una persona con hambre, mis hermanos. Una persona hambrienta que no ha comido en mucho tiempo. Es una persona hambrienta. Satanás está hambriento, mis hermanos. Satanás está hambriento de personas, de almas que se descuidan para devorarlas y apartarlas de Dios. Está sediento, hambriento, mis hermanos, y está buscando siempre, anda alrededor buscando a quién devorar. Y esa pregunta nosotros deberíamos hacernos, que nosotros no seamos esos quienes Él vaya a devorar, mis hermanos. La palabra de Dios nos advierte, ¿para qué? Para no dejarnos devorar. En Cristo somos más que vencedores. Y solamente por Cristo, mis hermanos, nosotros podemos tener la capacidad y el poder para no ser devorados por Satanás. Muchos podrán decir, pero es que Cristo ya venció, ya murió por mí. El diablo no tiene nada que hacerme, no tiene poder sobre mí. Y aunque en parte tenga razón esa afirmación, no es toda la verdad. Si nosotros nos descuidamos, si nos dormimos, si no velamos y oramos, el diablo nos va a devorar, mis hermanos. Y él va a usar nuestras propias debilidades. Él va a usar nuestras propias falencias. Por eso, el llamado, mis hermanos, es a estar fuertes en el Señor, sólidos, afirmados, llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra, para que cuando el enemigo esté al frente mío, tentándome, no caiga y no ceda. ¿Cuántos hombres de Dios, mis hermanos? Nos habla la Biblia, nos dejaron testimonio, no solamente el Señor Jesús, que es nuestro principal testimonio y ejemplo a seguir. Pero cuando nosotros escudriñamos la palabra, y si somos estudiosos de la palabra, mis hermanos, realmente, allí vemos cómo los grandes hombres de Dios que están en la galería de la fe de Hebreos 11, todos ellos vencieron por la fe en Cristo Jesús. Todos vencieron las tentaciones, las debilidades, las incitaciones y las provocaciones de Satanás a caer. La tentación es una incitación a pecar que proviene de nuestros propios deseos o de Satanás. Ojo, el enemigo no solamente es Satanás. Ustedes sabían, mis hermanos, que nosotros tenemos deseos incontrolables, luchas, y por lo cual necesitamos del Espíritu Santo, en el cual tenemos poder, amor y dominio propio.
Nosotros también, mis hermanos, debemos tener cuidado con nosotros mismos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Analicemos, mis hermanos, si el lugar que estoy pisando o a donde me dirijo con mis amigos o con alguna persona es un lugar que me puede estar haciendo deslizar, me puede estar haciendo incitar a la tentación. No tomemos el argumento de que es que yo voy a predicarles. Porque sí, bueno, se puede predicar, pero desde que usted vaya con esa misión. Pero no a todo lugar el cristiano debe estar, mis hermanos. Porque no hay que ser ingenuos, ignorar nuestra debilidad. No debemos pisar lugares que son resbaladeros para nuestros pies en el Señor, que nos desvíen del camino del Señor. Hay lugares donde hay más incitación a la tentación que otros. Aquí, en la iglesia, lugar de bendición y de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque aquí, mis hermanos, aquí no hay incitaciones a pecar, a la tentación. Aquí se enseña la palabra del Señor. Puede que sí haya debilidades, pero acá en la iglesia, mis hermanos, o donde nos congreguemos, se va a predicar la palabra del Señor y se va a orar con los hermanos. Siempre se ha dicho, un dicho, valga la redundancia, que un carbón solo no se enciende, pero muchos carbones encendidos hacen un grande fuego. ¿Cierto, mis hermanos? El fuego del Espíritu Santo. Y ahí hay más propicio estar más fuerte para no caer en la tentación. La palabra tentación proviene del griego peirasmos, 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 que significa examen o incitación al mal. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios, siendo tan bueno y tan santo, nos va a incitar al mal? No, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Los que incitan al mal somos nosotros mismos. Los que incitan al mal es Satanás. Los que incitan al mal son los que andan apartados del Señor, los que no creen en el Señor. Las incitaciones pueden llegar por tantos medios, mis hermanos, que a veces la tentación puede llegar por los objetos más sencillos, como un celular, como una red social. Mi mejor amigo, si me dirige hacia el mal, analicemos si de verdad deberíamos llamar amistad ahí, porque el verdadero amigo siempre me va a mover a buscar no caer en la tentación. Un verdadero amigo, una verdadera persona no me va a incitar al mal, no me va a incitar a la tentación y apartarme de Dios. La tentación no es solo una lucha contra el pecado. La tentación no solo es una lucha contra el pecado, sino una batalla espiritual. Una batalla espiritual. ¿Usted sabe a dónde se vive esa batalla? Aquí. Adentro de cada uno de nosotros está esa batalla, esa guerra, esa lucha, mis hermanos. Y si nosotros cerramos los ojos para dormitar, nos quedaremos dormidos, y una persona dormida es mucho más fácil de manipular. Una persona que no vela y que no medita y no busca al Señor constantemente es una persona que empieza a dormitar. ¿Usted sabe cómo es una persona que dormita? Voy a dar un ejemplo ya que no puedo hablar. Una persona que dormita hace esto. Empieza a cabecear. El mundo, Dios. El mundo, Dios. El mundo, Dios. Hasta que se quedó en el mundo. Se puede quedar dormido. Y allí dormido, Satanás hace las suyas. Espiritualmente hablando, ¿no?
Si nos dormimos, hermanos, si nos descuidamos, Satanás nos puede devorar. Por eso hay que tener la armadura de Dios puesta todos los días. Para eso es, para usarla, mis hermanos. No es para tenerla de adorno. Es para usarla. Para que Satanás, con sus dardos de fuego, como dice ahí en Efesios 6, que los lanza para herirnos y matarnos, no nos tumbe y nos haga caer. En el Antiguo Testamento, las guerras antiguas, cuando alguien lanzaba una flecha, hermanos, le prendían fuego a la punta de la flecha, para que cuando cayera y hiriera en el blanco, no solamente hiriera, sino que lo quemara por dentro. La tentación es como una flecha que si cedemos, nos va a quemar por dentro completamente. Es como una olla en ebullición la tentación, mis hermanos. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a soportar. ¿Qué dice Santiago? Bienaventurado el varón que lucha contra la tentación. ¿Dice así? No, que soporta la tentación. ¿Usted sabe qué hay que hacer para soportar, mis hermanos? Si a usted le ponen una pesa de 500 kilos encima para que la cargue y usted nunca se ha alimentado, nunca se ha ejercitado, la pesa lo va a tumbar, no va a resistir, no va a soportar el peso. La tentación, cuando usted le da largas o cuando yo le doy largas, se convierte en un peso, mis hermanos, que si no velamos, si no estamos en oración y comunión con el Señor, se convierte en un peso que no vamos a soportar. Y la idea es que el cristiano sea fuerte, fortalecido, para que soporte la tentación. ¿Con qué fuerzas? ¿Con las propias? No, con las fuerzas del Señor. Por eso es necesario siempre, siempre permanecer en el Señor, constantes, creciendo en el Señor, perseverando en el Señor día a día. No le permita al diablo, no le permita al diablo, mis hermanos, que haga de las suyas con usted o conmigo. No le permitamos al diablo que gane terreno. La palabra de Dios dice, no ignorar las artimañas del diablo. ¿Usted sabe qué es una artimaña? ¿Usted conoce alguna persona mañosa? Siempre sale con algo, con un detalle, el más mínimo, para ser mañoso. Satanás tiene artimañas, tiene planes, tiene trampas, tiene señuelos, tiene carnadas que él usa para hacernos caer en la tentación. ¿Hay algún pescador aquí? Yo creo que o alguien ha pescado algún día. Bueno, el que pesca sabe que para cazar o para tomar el pez del agua hay que ponerle una carnada, hay que poner un señuelo. Satanás pone señuelos, ¿sabían, mis hermanos? Y los señuelos pueden ser de todo tipo, según sea nuestra debilidad. Puede ser la avaricia, la codicia, la lujuria, la lascivia, pecados sexuales, inmoralidades, inmundicias. Pueden ser trampas, mentiras, engaños, infidelidades. Todo eso empieza con un señuelo, con una trampa, con una carnada. Eso no empezó de la noche a la mañana, mis hermanos. El pecado no nace y se da y se gesta de un día para otro. Muchas veces uno le ha permitido tanto a Satanás que ponga carnadas y nosotros constantemente comemos ese señuelo, esa carnada, y cuando nos damos cuenta ya estamos viciados al pecado. Y hay que tener cuidado, mis hermanos. La Biblia enseña que al ser humano
que el ser humano tiene una naturaleza que está inclinada a la maldad. En Romanos 7, versículo 18 al 25, un texto largo. No sabía que iba a tener la voz así, si no, no pongo ese texto tan largo. Pero bueno, Romanos 7, 18 al 25. Pablo, ¿cuántos sabes quién era Pablo? Un apóstol, ¿cierto? Que hizo misiones para el Señor por todo Asia. Vea lo que dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Dónde está la otra ley? En mis miembros, en mí mismo. Que se revela la ley de Satanás, la ley contraria, la ley de la tentación, se revela contra la ley de Dios. No obedece la ley de Dios. Se revela contra la ley de mi mente. Hermanos, ¿dónde debe estar la palabra de Dios? En mi mente. En mi mente. Si en mis miembros está la ley del pecado, en mi mente debe estar la ley de Dios. ¿Para qué? ¿Quién controla el cuerpo? La cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién controla la iglesia? Cristo. Nosotros tenemos mente, tenemos un cerebro, una memoria, para que la llenemos de la palabra. Nuestra mente debe estar completamente llena de Dios, de la ley de Dios, para que cuando la ley de mis miembros me ataque, la ley de la mente del Señor, el Espíritu del Señor, gobierne y someta la ley del pecado. Ustedes han visto cuando un avión despega, mis hermanos. ¿Cuántos creían en los tiempos antiguos que un aparato con toneladas de peso se levantara del suelo y volara? Imposible, ¿cierto? Si nosotros nomás botamos algo al aire y cae de una vez al suelo, ¿cómo es posible que un avión se levante y vuele? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hay un poder mayor que ejerce en esa aeronave para que se levante y vuele. Si hay un poder en la gravedad para hacer que todo caiga al suelo, el avión se levanta por medio de un poder más grande, sus turbinas. Que cuando arranca y coge velocidad, las turbinas se levanta y coge vuelo. Hermanos, se los digo con el amor de Dios. Debe haber el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente y de la palabra para vencer el poder del pecado, para vencer el poder de la tentación. Solamente es posible vencer la tentación con un poder mayor que la tentación. Y el poder mayor de la tentación es la palabra de Cristo, la palabra del Señor, que debe estar en la ley de mi mente, para que cuando se revele la ley de mis miembros contra la ley de Dios, venzamos por medio de aquel que ya venció. Si nos descuidamos en la oración y en la palabra, el poder de la tentación, hermanos, ¿sabe qué sucede cuando el avión pierde sus turbinas? Se cae y todos se matan. Se destruye todo. La tentación tiene como objetivo destruir mi vida y la suya. Si usted no tiene el poder, mis hermanos, si no somos responsables en nuestra mente de guardar la palabra de Dios
y de tener el poder del Espíritu Santo en nuestro interior. Ese poder, hermano, nos va a hacer caer. Y creemos en la misericordia del Señor que puede levantar al caído, ¿cierto? Pero a muchos ha hecho caer muertos y no vuelven al Señor, sino acuérdense del pueblo que se rebeló en el desierto contra Dios. Cayeron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los que no vivieron lo de Egipto. Atravesaron el desierto y obedecieron la ley del Señor. ¿Qué hace la ley de la tentación o del pecado en mis miembros? Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando cedemos a los anzuelos, a las trampas, a las carnadas de Satanás o a nuestros deseos pecaminosos que están en nuestro interior. Mis hermanos, la tentación nos va a llevar cautivos si seguimos alimentando ese deseo. Nos lleva cautivos a no obedecer a la voluntad de Dios. Cada día nos vamos a ver más enfriados, más secos. Y la presencia del Señor poco a poco se va apagando. Por eso Pablo dijo, no apaguéis el fuego del Espíritu, el cual está en vosotros. ¿Cómo apaga uno el fuego del Espíritu? Cuando usted cede a la ley del pecado, de la tentación, cuando cedemos a la ley de la tentación. Dice Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Y sí, nosotros también dijimos miserable de mí. Pero el Señor tuvo misericordia, amén. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo le agradece a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien es quien nos libra del poder de la tentación y del pecado. Así que yo mismo con la mente sirvo y hago énfasis. Con la mente sirvo a la ley de Dios. A la ley de Dios. Más la carne, más con la carne a la ley del pecado. Por eso, mis amados hermanos, la tentación es una lucha y una batalla que se libra en nuestra mente, en nuestro interior. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, Satanás lo tentó 3 veces. ¿Y dónde creen que fue esa tentación? Ahí, hermanos. Pero el Señor estaba lleno de la palabra del Señor. Analicen las tentaciones que tuvo el Señor. La primera, nos convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cómo me defiendo de esto? No. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Satanás volvió y tentó al Señor por segunda vez y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le dijo, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuevamente llegó Satanás porque Él es insistente. Ojo, si usted venció una vez, hermanos, va a seguir insistiendo a hacerlo caer. Porque Él no se cansa, Él no es perezoso. Un león rugiente es un león fuerte, aguerrido, que no se cansa y busca hacer caer, devorar. Él insiste e insiste e insiste. Así como la gota que cae en la roca, y una y otra vez para hacerlo quebrantar, para hacerlo alejarse de Dios,
romper la relación que usted y yo tenemos con el Señor. Por eso, hermanos, en la tercera tentación del Señor, Satanás le dijo, ¿qué le dijo Satanás al Señor? ¿Cómo lo tentó? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, escrito está. ¿Cierto? Siempre usaba el Señor la palabra. Ante una tentación, una incitación, una provocación a pecar, defendámonos con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Cuál es la naturaleza de la tentación? Y vamos al texto que leímos al principio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a todos aquellos que le aman. Solamente una persona que ama al Señor y ama a Dios puede vencer la tentación, soportarla. Y también, mis hermanos, tener presente que el Señor nos dará una corona de vida si somos constantes en soportar y no caer en la tentación. La corona de vida es ese peso de gloria que el Señor pone en todos nosotros, esa fuerza de día en día. Después de que usted vence una vez y vuelve otra vez el diablo a atacarlo, y usted sigue venciendo, sigue soportando, sigue adelante, fiel al Señor, cada día va a tener más la capacidad y el poder para soportar y no caer en ella, en la incitación. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación es una realidad. Aquí el versículo nos dice, cuando alguno, aquí no dice cuando el pastor, cuando el líder de alabanza, aquí no dice cuando el diácono, aquí no dice cuando el maestro de niños, aquí dice cuando alguno, lo que quiere decir que es para todos, es de todos la tentación. Él no hace acepción de personas, Satanás, para tentar. La tentación no hace acepción de personas tampoco. A toda persona, al débil, al rico, al pobre, al necesitado, al alto, al bajito, a todos, para todos hay tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado en parte de Dios. Dios no tienta a nadie, mis hermanos, porque Dios es santo. Esta palabra, mis amados hermanos, cuando alguno es tentado, también nos indica que la tentación no tiene un tiempo específico. Aunque ciertamente hay momentos donde más es propicio uno tener la tentación. Cuando nadie lo ve a uno, supuestamente, uno cree que nadie lo ve. Y uno ahí, si uno se deja llevar por el deseo, por el momento, por la incitación y la provocación, ese momento es uno más propicio a caer. Pero la tentación puede llegar en cualquier momento, mis hermanos. En cualquier momento. Por donde usted vaya. Por eso el Señor dijo, velad y orad para que no entren en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la orden del Señor? En todo momento, en todo lugar, velar y orar para que no entremos en la tentación. La tentación se refleja y se muestra como una puerta abierta. Nosotros no debemos entrar por esa puerta. Los que deciden entrar por allí somos nosotros, mis hermanos. Muchas veces.
Los que deciden entrar por la tentación son los que se ven, los que caen en el pecado. Para no entrar, para no dejarnos incitar y provocar por las tentaciones, es necesario velar y orar, mis hermanos, porque ella puede llegar en el momento que usted menos lo piense. Y si estamos sin fuerzas, debilitados, pues allí puede hacer Satanás de las suyas. No es pecado ser tentado, sino ceder a la tentación. No se preocupen, mis hermanos, o no nos preocupemos si hay tentaciones en nuestra vida. Las tentaciones muchas veces son normales. Lo que no es normal es ceder a la tentación, caer en ella. Porque muchas veces decimos, pero yo ¿por qué siento esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esta provocación, esta incitación? Porque somos con una naturaleza caída, mis hermanos. Pero el Señor nos invita y nos dice, no cedamos ante esa incitación y esa provocación. Un ejemplo, Génesis 39, del 7 al 12. Lo leo rápidamente. Génesis 39, versículos 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. La tentación siempre pone los ojos en nosotros. En el piadoso, en el que tiene temor del Señor, en el que es honesto, el que es transparente y ama al Señor. Satanás, su objetivo mayor es el cristiano, porque a los de afuera ya los tiene, ¿no? A los del mundo ya los tiene ahí, bajo su poder y su influencia. Pero como nosotros no estamos bajo su poder y su influencia, sino del Espíritu Santo, pero él sabe que puede hacernos caer. Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo la mujer a José, duerme conmigo, directa. La tentación no se pone con miramientos, esa es directa. Y vea lo que dice la palabra, y él no quiso. Y él no quiso. Lo cual quiere decir que nuestra voluntad, por el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, si está la capacidad para decir no. Es algo de la voluntad. Usted le puede decir no, sí. Eso no debe ser tan difícil, mis hermanos. Usted puede estar en el celular, en el computador y cerrar, allá hay una X. Cierre. Cuando le hable algo que no sea de Dios y lo inciten a una tentación, hermanos, diga que no. Y si le piden que por qué, una razón, con mansedumbre dígale por qué. Es que yo sigo a Cristo. ¿Se van a burlar de usted? Sí, esté preparado o estemos preparados. Pero hay que decir no a la tentación. Si amamos al Señor hay que decirle que no. José amaba al Señor, ¿cierto que sí? Y dice, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, o sea, aparte de que en su interior tuvo la voluntad y el poder de tener el temor al Señor, el respeto al Señor, también dijo, no se quedó solamente ahí, le dijo y le dio las razones claras y específicas por qué no iba a caer en esa tentación. Le dijo a la mujer, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. La fidelidad, no solamente a Dios, también debe verse la fidelidad con nuestros familiares y con el prójimo, con nuestros jefes. En el ministerio, la fidelidad. José le dijo,
¿Cómo yo voy a hacer esto si el Señor no se preocupa conmigo? ¿Sabe por qué el Señor, el amo de él, no se preocupaba con José? Porque José todo lo hacía honestamente y lo hacía con temor y respeto al Señor. Y así hay que hacer todo, con temor y respeto a Dios, mis hermanos. Y cuando la tentación llegue, dígale eso: el Señor no tiene cuidado conmigo. El Señor sabe que su espíritu reposa en mi corazón. Yo tengo la palabra de Dios en mi corazón y no voy a engañar ni a ser infiel a mi Dios que me rescató de la condenación y del pecado. No hay otro mayor que yo en esta casa. Era un hombre responsable y ninguna cosa me ha reservado sino solamente a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y a la pregunta de José: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No había pecado, pero tenía la provocación y la incitación por una mujer. ¿Qué pensó José? ¿Y qué respondió José? ¿Cómo yo voy a ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a hacer yo este grande mal? Sepamos, mis hermanos, que cuando cedemos a la tentación es un grande mal contra Dios y contra el prójimo, contra los demás, porque la tentación destruye, acaba. Si José hubiera cedido a la tentación, yo creo que hasta lo hubieran matado, hubieran cortado la cabeza, qué sé yo, pero como no se dio, pues no lo mataron, aunque ciertamente tuvo consecuencias por haber dicho que no también. Consecuencias que lo llevaron a la gloria de Dios, porque se derramó la gloria de Dios y el favor de Dios sobre José, ¿o no? Hablando de ella, José cada día, después de que José le contestara, dice: hablaba ella José cada día. La tentación habla cada día a nuestra vida. Qué interesante lo que dice ahí. Y no escuchándola. Hermanos, no escuchen la tentación. Tengamos discernimiento para saber escuchar la voz de Dios y no escuchar la voz de la tentación cuando nos dice: pero es que mira qué bonito. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Cuando ella tomó, dijo: con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Y ella le dijo: de todos los árboles no, sino solamente del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, porque ciertamente el día que comamos, moriremos. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis, no pasa nada. ¿Qué le va a suceder? ¿Usted qué cree que le va a pasar? Pues si usted le está dando gustos, usted tiene sus deseos en su cuerpo, ¿qué va a pasar? Nada. Dios se los puso ahí. El engaño de Satanás, ¿no? Si Dios puso los deseos en su cuerpo, ¿por qué no hay que satisfacerlos? Pues como Eva le prestó oído a Satanás, cayó. Pero José no quiso escucharla. No quiso escucharla y por eso le dijo que no. Y la tentación insistía, la mujer insistía de día en día. No se cansaba. Hasta que, mire lo que sucedió. Y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio normal, porque la tentación llega aún cuando estamos haciendo nuestros oficios normales, los cotidianos. Por eso hay que tener los ojos abiertos. Y no había nadie en ese lugar. La tentación sabe cuando usted está solo y nadie hay ahí. Y cuando es más fácil caer, porque el engaño de la tentación es: pues como nadie lo está viendo, hágalo. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién lo va a reprochar? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién le va a decir algo?
Pero como José tenía el respeto por Dios y sabía que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, Proverbios 15, por eso no se dio. Dice que no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa. Cuando ya usted es constante en decirle que no, ella va a ser abusiva con usted. La tentación. Y ya se va a volver agresiva. Va a seguir insistiendo y va a ser violenta para hacernos caer, sea cual sea la incitación. Ya cuando ya no hay más medios para hacerlo caer, es directa y es abusiva la tentación para hacernos desviar del propósito del Señor. Se asió de él, dice. Y dice, se asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella. Hermano, si usted tiene que dejar lo que sea para no caer en la tentación, déjelo. Si es el celular el que lo está haciendo pecar, bueno, no sé si lo que vaya a decir suene muy abusivo, ¿no? O bótelo para un lado. Haga lo que tenga que hacer para no ofender el nombre de Dios. José fue capaz de dejar su ropa. ¿Se imaginan? Salió desnudo y ahí para allá salió corriendo. ¿Quién le va a gustar salir desnudo? José sí fue, él no miró nada, no, yo prefiero salir como sea, si tengo que salir desnudo, ya me agarró por mi ropa, pero salgo corriendo. No hay que enfrentarla, hay que evadir la tentación. Y huyó y salió. En el versículo más adelante, 22, dice, después de ya haber no cedido a la tentación, dice la palabra del Señor. Pero Jehová estaba con José después de que cayó en la cárcel. ¿Saben por qué cayó en la cárcel? Por haberle dicho a nuestra señora, a esta mujer. Ella inventó males contra él. Y por inventar males contra él cayó en la cárcel. Pero dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El Señor va a estar con nosotros, mis hermanos, si le somos fieles y no cedemos a la tentación. Así como el Señor venció la tentación en el desierto. Y dice, venían ángeles y le servían cuando pasó la tentación y venció. Asimismo, si vencemos la tentación, mis hermanos, si soportamos, el Señor nos dará la corona de vida para aquellos que lo aman. El Señor nos pondrá en gracia, nos pondrá en favor y nos ayudará, mis hermanos. ¿Cuál es el proceso de la tentación? El proceso de la tentación es el siguiente. Versículo 14 de Santiago 1. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. La concupiscencia, mis amados hermanos, la tentación, no debemos decir que es culpa de otra persona, es culpa muchas veces de la concupiscencia que habita dentro de nosotros. El deseo desenfrenado de hacer lo que no le agrada al Señor. La concupiscencia nos atrae y nos seduce. Nos atrae y nos seduce. La palabra concupiscencia se refiere a deseos desordenados. La concupiscencia es un término bíblico que se refiere a los deseos desordenados o inclinaciones pecaminosas. Proviene del griego epitimia, que significa deseo fuerte, pasión intensa, y generalmente se usa en un sentido negativo de nuestra propia
concupiscencia somos atraídos y somos seducidos. Esta palabra atraído viene del griego eseiko, que significa ser arrastrado, alado o llevado fuera de un lugar seguro. Nuestro lugar seguro es el Señor, la presencia, la comunión del Señor, su palabra. Y la concupiscencia nos va a querer atraer para hacernos salir del lugar seguro, que es el Señor Jesús. La concupiscencia o la tentación también, mis amados hermanos, nos seduce. Nos seduce. Nos incita, mis amados hermanos, por medio de nuestros propios deseos para caer y para ceder y apartarnos de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo, mis amados hermanos, de Eva. Esa palabra seducido viene del griego deleazo y significa ser engañado con un anzuelo o con una trampa. Ser engañado con un anzuelo o con una trampa. Siempre la tentación va a estar precedida por una trampa, por una seducción, por un anzuelo, para seducirnos, mis amados hermanos, y hacernos ceder a ella. La tentación es como un embarazo, mis hermanos. En el versículo 15 dice: la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. ¿Ustedes sabían que el pecado no empieza de la noche a la mañana, mis hermanos? El pecado es como un embarazo, mis hermanos. Se concibe. Y el embarazo al principio no se ve, se va creciendo en el vientre de la madre. A veces permitimos cosas en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta que contaminó nuestro interior y nuestro corazón. Y empieza a ir creciendo. Y empieza a ir creciendo. Permitimos esos señuelos, esas trampas. Y por permitir esos señuelos y esas trampas en nuestra vida, entran a nuestro corazón. Se conciben ahí y empieza a funcionar. Empieza a funcionar y a crecer. Y llega a su fin, el cual es dar luz al pecado. Una infidelidad, un adulterio, una fornicación, un robo, no empieza de la noche a la mañana. Empieza con poquito y con algo que hemos permitido, que hemos dejado pasar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y cuando se da luz al pecado, el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Porque el propósito, mis amados hermanos, de la tentación es separarnos de Dios. Ese es el propósito de la tentación, mis hermanos. La separación de Dios. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede ser muerte física en muchas ocasiones, pero también muerte espiritual. Mis amados hermanos, debemos saber que la tentación es una realidad y no debemos ser ingenuos e ignorar que tenemos una lucha. La lucha de la carne contra el espíritu. La lucha contra las artimañas de Satanás, que usa las tentaciones para hacernos separar de Dios, con fin de llevarnos a tener una muerte espiritual. Y eso es lo que nadie quiere. El Señor no quiere que nosotros nos separemos de Él, sino que estemos cada día más fuertes, aferrados a su palabra, aferrados a Él, mis hermanos, y no cediendo a los ataques del enemigo o de nuestras propias concupiscencias, mis hermanos. Tengamos todos ánimo y fortaleza y velemos y oremos en todo momento, mis hermanos, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos,
y vamos a orar. Vamos a cantarle al Señor, a orar al Señor por su fidelidad que nos ayuda en los momentos de debilidad. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te oramos y te bendecimos, Señor, por tu grande fidelidad para con nosotros, Señor. Porque tú nos das la salida, Señor, ante la tentación, para que no caigamos ante ella, Señor. Fortalece nuestro corazón, fortalece todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder caminar en rectitud y en integridad delante de ti. Que cuando venga, Señor, la incitación al mal, la provocación al mal, nosotros, Señor, no nos veamos debilitados y nos apartemos de ti, mi Dios. Que podamos esperarte fieles hasta el día de tu venida, Señor, porque pronto estás por venir. Tenemos una lucha, Señor, una lucha contra el pecado, Señor, una lucha contra las concupiscencias que moran dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos, mi Dios, que tu palabra siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y que cuando llegue la incitación al mal, Señor, podamos soportar, Señor. Te adoramos, mi Dios. Digámosle ahí donde estamos, Señor, levantemos nuestras manos a Dios. Si hemos cedido ante alguna tentación, mis hermanos, si hemos cedido ante alguna incitación al mal, si hemos permitido el mal en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, digámosle al Señor, perdóname, ayúdame, Señor, perdóname y límpiame, Señor, de mi maldad. Señor, fortalece, que tu palabra, Señor, viva y more dentro de mí, para poder resistir y soportar contra la tentación, soportar y poder recibir la corona de vida, Señor, que tú le has prometido a todos los que te aman. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como dice tu